Estamos con Carlos y Paloma, un cuacareño y una jarandillana que se dedican a el arte de pintar y dibujar. ¿Cómo surgió, Carlos, cómo surgió en ti la afición por este arte? Pues yo la verdad es que, de toda la vida me ha gustado pintar, hacía concursos de pintura en el colegio y la verdad es que siempre destacaba. Y eso siempre me gustó, siempre le dediqué tiempo y lo que pasa que era normalmente a lápiz, carboncillo. Llegó el día que me puse a pintar con pincel y digo, mira, Carlito, dedícate a otra cosa porque esto no es lo tuyo. Y lo que es la vida al final es la constancia, la perseverancia y tal, al final surge este tipo de cosas. Paloma, te hago la misma pregunta, ¿cómo surgió en ti? Yo de toda la vida siempre he tenido mi afición, siempre me ha gustado. Mis padres desde pequeña pues a por ello, a dibujar y al final perseguir sueños. ¿Y además eres profesora de arte o...? Ahora me dedico a dar clases a gente que empieza desde cero, aquí en el pueblo Grandilla, y tengo gente de toda la vera, estoy muy contenta. Y ahora estoy también opositando para profe de secundaria. Muy bien. ¿Esta es qué exposición, qué número de exposición hace para vosotros? Yo la verdad es que he hecho varias y eso, y me lo comentó María, la dueña y tal, la verdad es que me convenció la idea, digo, joder, un sitio súper vistoso y tal, digo, me apetece. Y más cuando me dijo también que era con Paloma, que tenía muchas ganas de hacer algo con ella en conjunto y tal, digo, ya era hora, o sea que genial. ¿Y tú, Paloma? Yo en mi tercera exposición o así sola, tercera obra. Tengo poquitas porque mis obras son por encargo. Todos los dibujos que están expuestos son obras ya personales que las he pedido a los dueños para que me dejaran para ponerlas. O sea, que son obras que ya tienes vendidas. Claro. Muy bien. ¿Y no tienes un fondo? Nada, no. O sea, según lo vas haciendo... No, porque yo trabajo con boli y normalmente la media de dibujos son entre 20 horas y 30. Entonces al final te van pidiendo y al final va con caro. Pero bueno. Muy bien, pues muchas gracias A ti. a los dos.